Continuamos con la presentación de Encuentro Matinal en la mañana y quiero hacer algunas recomendaciones y es de la cooperativa de Amaprosan que tiene su arroz premium. Es un arroz de primera, es el mejor arroz para comer y comer bien. Vaya o llame a la cooperativa de Amaprosan y se va a llevar un saco de arroz de 1.750 pesos a razón de 17.50. Vaya ahora que es el mejor arroz. Fondesa Fácil te presta. Fondesa está en la calle Restauración 127 aquí en Santiago. Ahí está Fondesa, que muy fácil te presta. Fondesa. Marcos Cambio lo cambia todo desde hace 40 años. Ahí está Marcos Cambio cambiándolo todo. Centro Óptico Metropolitano y Tony Bray Center. Cada mañana compartimos el desayuno que muy amablemente nos sirve Aloha Saúl. El señor Rubio y yo lo estamos compartiendo con un invitado especial, es el doctor Michael Sontheimer del Centro Quiropráctico Schubel, que nos traen las novedades, las últimas informaciones que tienen que ver con este centro y sus especialidades. Buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Gracias a usted por estar aquí. Él es el señor Rubio, que nos acompaña aquí en la mesa. Cuéntenos, aquí no tiene usted la columna. Correcto. Vertebral. Este es un modelo de la columna vertebral de un adulto. Sí. Y lo que podemos notar anatómicamente son algunas cosas muy importantes. Sí. La primera es que la columna consiste de varias vértebras. Hay 4 vértebras en la columna vertebral y entre cada vértebra hay un nervio, esas cosas amarillas que están saliendo. Sí. Y adentro de la columna vertebral está la médula espinal, que realmente es una extensión de su cerebro. Sabemos que la médula es muy importante, sabemos que la columna es muy importante, pero a veces no sabemos cómo podemos cuidar la columna vertebral o cuando hay problemas, qué hacemos para mejorarla. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy día, es información sobre la columna, sí, la importancia y qué podemos hacer para mejorar nuestra salud a través del cuidado de la columna vertebral. ¿Qué es lo principal tomar en cuenta para mantener una columna sin este tipo de dificultades de desviación y escoliosis, hernia y todo eso? Correcto. En el primer lugar, tiene que recordar, es inevitable utilizar y usar su columna vertebral. Siempre estamos agachándonos, tenemos que dormir, hay malas posturas, hay malas formas de dormir, hay sobrepeso, embarazos para las mujeres, hay baches en la calle, hay cosas que no puede evitar. Entonces, como los dientes, no podemos evitar usar nuestros dientes porque tenemos que comer, tenemos que cuidar los dientes. Igual la columna vertebral tiene que estar cuidada. ¿Por qué? Porque adentro básicamente es la caja eléctrica, el sistema eléctrico de todo su cuerpo. Entonces, cuando gente entiende que la columna es tan vital, el próximo paso es cuidarla. ¿Y cómo lo hacemos? Los quiroprácticos estamos chequeando la columna vertebral por desviaciones individuales de las vértebras y en el caso que hay, la meta es corregir la mala posición de la vértebra. ¿Por qué? Porque los nervios y la médula están afectados en una mala manera si las vértebras están presionando los nervios. Y por eso gente viene a nuestros consultorios con una lista grande de molestias, dolores o síntomas, no solamente dolores en la columna, adormecimiento en las piernas o pies, también en las manos o los hombros. Puede ser migrañas, insomnio, ansiedad, nerviosismo, hasta presión alta, baja, gastritis. Y justo ayer estaba hablando sobre migrañas y insomnio. ¿Cómo puede ser? Porque cuando alguien tiene insomnio o presión alta o gastritis, la última cosa que entra en su mente es la columna vertebral. Pero los órganos están controlados por los nervios que salen de la columna. Entonces, si una vértebra está desviada o subluxada, es la palabra que usamos, y este nervio por el otro lado está su corazón, de ahí puede tener problemas con su corazón. Si por el otro lado está su estómago o su cabeza, etcétera, etcétera, puede tener problemas en esas partes. Pero estamos acostumbrados a sentir un dolor o molestia y de ahí corremos directamente a la farmacia para tomar algo a calmar o olvidar que tenemos ese problema, hasta continúa más adelante, tomamos más pastillas y de ahí estamos en un ciclo vicioso y eso es lo que nosotros deseamos romper para realmente enfocarnos en la causa
de su mal salud en vez de solamente aliviar los síntomas. Ok, hablaba de chequeo quiroprácticos, ¿verdad? Sí, yo quiero saber en qué consiste en esto. Bueno, un chequeo quiropráctico es, usamos las manos, o sea, uno viene, se acuesta en la camilla y tocamos cada vértebra en la columna para determinar si hay algunas que están desviadas, si hay compensación, o sea, un desvío por un lado u otro. Y de ahí, depende de lo que encontramos, tomamos algunas radiografías específicas. Y eso es muy, muy importante, porque no es como cualquier, no sé, masajista o huesero, como digamos en Perú, que simplemente manipula su columna vertebral. Ese no es recomendable. Lo que merece es alguien que puede chequear y estudió suficiente para determinar las vértebras, exactamente la posición y el daño que está, porque yo no voy a ajustar la columna vertebral de usted como una señora que tiene 90 años, o un niño que tiene 2 años, no como un deportista que tiene 21. Y por eso es tan importante que tenemos las radiografías y hacemos un chequeo, un examen físico. Doctor, permítame ir a una pausa muy breve para que cuando regresemos hablemos sobre los niños, las posturas y cómo se pueden educar para evitar estos problemas futuros. Claro que sí. Volvemos en breve. Continuamos con este interesante conversatorio con el doctor Michael Schultheimer, que nos visita del Centro Quiropráctico Schubert en esta ciudad de Santiago y que prontamente ya también anunciarán la fecha para inaugurar otro centro en la capital, pero también tienen que pensar en otro centro en Santiago, porque la gente está acudiendo a ese centro, mira, en todos los horarios. Doctor, ¿qué pasa con la hernia que la medicina tradicional quiere extirpar y que ustedes con los ajustes quiroprácticos llevan todo a su lugar? Entonces, ¿qué pasa con la hernia? Bueno, la hernia discal es, no sé si puede ver en este modelo, aquí, pero entre cada vértebra, o sea, los cuadritos blanquitos acá son los huesos, las vértebras, y entre cada vértebra puede ver un espacio que es como un colchón, una almohada, y ese es el disco. Y el disco básicamente absorbe toda la presión del movimiento y todo eso. Entonces, cuando una vértebra sale de su sitio, ese es cuando un disco comienza a salir de su sitio. Entonces, una hernia discal, realmente la palabra es una hernia que ha salido un disco que ha salido de su sitio. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cómo es posible un disco sale de su sitio? Y la única forma es que la vértebra no está en su posición correcta. Si todo está alineado, no hay forma que el disco puede salir. Entonces, cuando alguien viene con una hernia discal, como este caso acá. Claro, como lo que podemos ver acá. Sí. Nosotros, la idea no es simplemente cortar el disco, sacarlo y botarlo en la basura. Eso es lo que un cirujano hace, sí, porque de ahí ese va a formar una cicatriz. O sea, realmente no hizo nada permanente. Lo que hizo es aliviar por el momento el síntoma, pero tenemos que preguntar por qué ese disco salió de su sitio. Y lo que podemos decir con radiografías y los estudios científicos que hay es que el daño, la degeneración, no simplemente pasa por mala suerte, es porque por años la columna estuvo maltratada y lo que tenemos son vértebras que están desviadas. Entonces, los quiroprácticos, nosotros no estamos tratando directamente al disco, nosotros estamos poniendo las vértebras en su propio sitio, ajustando la mala posición para aliviar la presión en los nervios, porque cuando los nervios no tienen esta presión, de ahí su cuerpo naturalmente comienza a sanar, porque cuando hay menos
transmisión de los impulsos nerviosos, todo malogra en su cuerpo. Es como un cortocircuito. ¿Y cómo puede sanar una hernia discal o cualquier otra cosa si tiene un cortocircuito en el sistema? Doctor, ¿tienen ustedes algún tipo de estadística con respecto a personas que adolecen de este tipo de mal? Si se da más en Latinoamérica, como usted ha estado en Perú y otros... Sí, no tengo una estadística de Sudamérica, Sudamérica, pero en los Estados Unidos los estudios muestran que 49% de gente que recibe una operación por una hernia discal, ese resulta en otra operación más adelante. Es decir, casi 50% de la gente que recibe una operación va a recibir otra operación. Y sabemos que, número uno, son bien costosas, número dos, riesgosas, porque estamos hablando de cortando tejidos bien cerca de su médula espinal. ¿Los ajustes tienen algún tipo de riesgo? Los ajustes quiroprácticos, el único efecto secundario es alivio del dolor, realmente. Okay. Y nosotros no estamos tratando el dolor, estamos simplemente poniendo la vértebra en su sitio o más cerca de su sitio para aliviar esa presión. Y no hay riesgos con eso. Ojo, tiene que asegurar que el doctor sabe lo que está haciendo, claro, no es un amigo pisando encima su columna en el gimnasio. ¿Qué recomendación a los niños en la escuela, a los jóvenes, a adolescentes, a los padres? También que tiene conciencia de la columna vertebral, porque más ahora que nunca en la historia del mundo, los niños y jóvenes están sufriendo bastante de la columna vertebral. Y podemos ver eso en el colegio, ¿no? Con las computadoras, juegos electrónicos, o sea, todo está así. Y hay niños de 8, 10 años que están bien curvados y ese no debe de ser. También padres que están diciendo siéntate derecho y su hijo no puede hacerlo. Entonces, un examen personal trata de sentarse derecho y si no puede mantenerse en una buena posición por más que 30 segundos, es bien probable que su columna no está en un buen estado. Muy bien. Doctor Michael, muchas gracias por estar acá. Un placer. Y si puedo mencionar, por la gente que está interesada, tenemos un chequeo gratuito este sábado en nuestro consultorio en el INVI, que está por la espalda del Banco de la Reserva por 27 de febrero. Sí. Este sábado, entre 9 en la mañana y 12 de mediodía, es un chequeo completamente gratuito. Entonces, si quiere saber más sobre su columna, si tiene dudas si está en un buen estado o no, viene. No hay ningún costo, vamos a chequear su columna personalmente, voy a estar allá y le invito personalmente. Así es, muchas gracias, doctor Michael. Un placer. Sontheimer, que ha estado con nosotros del Centro Quiropráctico Schubert, que está aquí en la Estrella Sadalá, saliendo del elevado. Vamos a una pausa y muy breve, volvemos con el pastor Pablo Ureña.